Vamos a tratar hoy algunos puntos sencillos. Quiero hoy llevar el tema un poco más fácil, más sencillito, como para tener un poco más de oportunidad para poder degustar aquellas otras cosas que les he venido compartiendo. Hay una cita muy importante en el libro que me hace pensar muchísimo y bueno, voy a basar el tema exactamente sobre esa cita y vamos a irnos a la página 1199.2. Dice de esta manera: a menudo los ajustadores supremos y autónomos son capaces de aportar factores de importancia espiritual a la mente humana. Escuchen muy bien. Estos ajustadores pueden hacer cierto tipo de cosas en la mente humana cuando, esto es muy bonito, cuando estos fluyen libremente en los canales liberados. A veces estas palabras no le prestamos atención y pues no lo vemos porque pues no estamos como muy interesados en saber qué es la mecánica espiritual o lo que hay dentro, el engranaje, las cosas que hay que nosotros debemos entender, porque de eso se trata realmente el estar en este mundo. En este mundo estamos un poco de tiempo y no es para pasarlo bien como hablábamos hace 8 días. Para una persona común y corriente pues simplemente es comer, dormir, delicioso y ya listo, igual que un animal. Pero nosotros como hijos de Dios debemos ir un poco más allá. En este cortísimo tiempo que nos dan en esta tierra, deberíamos de aprovechar cada uno de los minutos del día y cada tiempo de nuestro ser, precisamente para poder lograr todas aquellas cosas que son muy, pero muy importantes y que están allí, pero que a veces no le prestamos atención porque simplemente estamos acostumbrados a ver las cosas de una manera que no tiene sentido. Entonces, la idea de todo esto es que si analizamos con mucho cuidado esta cita, dice: a menudo los ajustadores superiores o supremos autónomos son capaces de aportar factores de importancia espiritual a la mente humana cuando estos fluyen libremente en los canales liberados, pero controlados de la imaginación creativa. Escuchen muy bien, imaginación creativa. Mira, para uno llegar a hacer este tipo de cosas, bien, aquí me están dando las claves. Hay una cantidad de cosas dentro de nuestra mente. Para nosotros y para muchas personas la mente simplemente es la mente y ya nada más, pero no nos damos cuenta que la mente es un universo donde también tiene lugares. Hay lugares, igual que un planeta, entonces hay lugares, mira, hay lugares fríos, hay lugares calientes, hay lugares donde se puede cultivar ciertas cosas, hay lugares donde no, hay lugares donde encuentran ciertos animales, hay lugares donde se encuentra cierto tipo de gente en este mundo y así sucesivamente, y hay lugares donde se encuentra paz. Este planeta también está dividido de muchas formas con unos parámetros positivos y negativos, que es importante que existan estos puntos. Si ustedes pueden encontrar un punto positivo para vivir, pues riquísimo, porque le es mucho más favorable hacer muchas cosas. Lo mismo sucede en nuestra mente. Nuestra mente tiene una cantidad de lugares también, pero nunca lo hemos visto de esa manera porque nuestra intención nunca ha sido eso. Pero dice que para hacer ese tipo de cosas, para que esos canales se liberen, porque dice allí que es unos canales que deben liberarse, ¿sí? Dice que hay que estar también con algo muy importante, que es la imaginación creativa. Imaginación creativa. A veces pensamos que la creatividad solamente existe en las cosas que hacemos. A menudo, por ejemplo, bueno, el que inventó cualquier cosa, entonces decimos, no, es que es creativo, mira, inventó tal cosa, inventó esto, inventó lo otro. Pero estamos hablando de algo tangible, algo que podemos tocar. Pero es que nosotros podemos ser creativos de muchas maneras. Podemos crear dentro de nuestra mente. Nuestra mente, acuérdense, es un universo en el cual podemos hacer muchas cosas allí dentro, pero precisamente el ser humano habita en su mente, no en el mundo, y todo lo que ve lo ve es en su mente. Entonces, cuando estos canales están abiertos, porque la persona ha sido ingeniosa, ha hecho una cantidad de cosas, es creativa, tiene una imaginación creativa, no tanto para este mundo. La verdad, esa imaginación no es tan práctica para este mundo,
pero es práctica para ese mundo. Y todo lo que tú construyas allá en tu mente, eso es lo que realmente te queda. Lo que construyes en esta tierra no te queda nada, porque realmente no te queda nada. Tú puedes construir lo que quieras y el día que salgas de acá eso se queda. Pero lo que tú haces en tu mente, en unión con tu espíritu, eso es lo que realmente tienes, porque es algo que no perece, no se construye en este mundo donde todo perece. Entonces dice de esta manera, vamos a volver a leerlo. A menudo los ajustadores supremos y autónomos son capaces de aportar factores de importancia espiritual a la mente humana cuando estos fluyen libremente en los canales liberados, pero controlados de la imaginación creativa. En esos momentos, dice, en esos momentos y a veces durante el sueño, que es lo mismo, a veces la gente dice, no, pero es que el sueño es sueño, eso no tiene nada que ver, el sueño no. Entonces cuando se habla de la dimensión, se habla de la dimensión onírica, entonces la gente dice, uy, la dimensión onírica, ay, ¿qué es eso tan extraño? Mira, qué bonito poder entrar a la dimensión onírica. Resulta que la vida del ser humano es las dos cosas. Esta dimensión que estamos viendo actualmente y la dimensión onírica que también la estamos viendo, es parte de la vida. Todo mundo tiene que entrar a la dimensión onírica, todo mundo, eso es una obligación, entrar. Lo importante es recordar qué pasa en esa dimensión onírica, eso es diferente. Así como aquí somos más o menos conscientes, entonces allá deberíamos de ser más o menos conscientes, que es la misma vida. Nosotros estamos viviendo la misma vida en dos dimensiones. Entonces por eso dice así, y en esas dos dimensiones el Espíritu de Dios siempre está enseñando, siempre está haciendo cosas importantes, siempre y cuando nosotros le demos importancia a esa dimensión y podamos crear ciertas cosas allí dentro, hacer ciertas cosas, crear de verdad. Todo lo que tú crees allí dentro es valedero, es real, no es que digan, no, eso es en la imaginación, no, es que eso es en la mente. Mira, eso es lo que nos han enseñado y ese es un gravísimo error. Pero la mente es un regalo de la ministra divina, es un regalo del Espíritu Infinito, por lo cual debe ser importante. El Espíritu es un regalo de Dios, por lo cual debe ser importante. Y así sucesivamente, pero no le prestamos atención porque nosotros nos han enseñado que este mundo es todo y ya, nada más. Y de aquí pues morimos y salimos para el cielo y se acabó. Pero no, realmente es que nosotros estamos aquí viviendo dos dimensiones que son muy importantes. Dice, en esos momentos y a veces durante el sueño, a veces, no siempre, puede ser en el día, el ajustador de pensamiento detiene las corrientes mentales, que es lo que nosotros deberíamos hacer. Ese es el trabajo que nosotros deberíamos hacer, empezar a trabajar ese tipo de cosas, detener esas corrientes mentales comunes y corrientes, las que nos atiborran de tantas cosas, ¿sí? Para poder darle espacio al Espíritu de Dios y para poder hacer ese tipo de cosas. Pero mira, es increíble, pero cuando una persona, por ejemplo, está orando, no dura, no, es que no aguanta ni siquiera, ¿qué te digo yo? 5 minutos orando conscientemente y concentradamente. No puede, porque de una vez se le viene, por su mente pasa la factura de los servicios, del teléfono, el perro, en fin, todos los problemas que tuvo con alguien. De pronto se ve distraído incluso por allá, hasta en una tienda que ni siquiera ha ido. Quién sabe, cualquier estupidez, pero se lo pasa y al rato es que dice, yo estaba orando. Y vuelve lo mismo. Por eso dice, en esos momentos y a veces durante el sueño, el ajustador puede detener las corrientes mentales, sí lo puede hacer, frente al flujo, y luego desviar la procesión de ideas, todo esto está destinado a efectuar profundas transformaciones espirituales en las partes recónditas superiores de la superconciencia. Hay lugares, y esos lugares es lo que nosotros deberíamos llegar a, esos lugares, explorar cada uno de esos lugares y explorarlos, pero nosotros solamente hemos visto de afuera las cosas. La fuerza, dice, las fuerzas y las energías de la mente están así más plenamente ajustadas a la clave de los tonos de contacto del nivel espiritual, del presente y del futuro. Cuando hablamos de esto, entonces aquí pasa algo. Como nosotros estamos acostumbrados a entender aquí las cosas de cierta manera, entonces pensamos que allá es lo mismo y resulta que allá las cosas son totalmente diferentes, son un tanto diferentes. Mira, es más, cuando me habla aquí, por ejemplo, de todos esos tonos de contacto, dice esa clave de los tonos de contacto del nivel espiritual, eso es otro tipo de cosas.
totalmente diferente a lo que nosotros decimos acá o hablamos, aunque nosotros de alguna manera cuando estamos hablando estamos emitiendo algunas notas musicales, algunos tonos estamos haciendo, pero es que aquí me está hablando de otras cosas, aunque también tiene que ver con eso, realmente está hablando de otra manera. El principal objetivo es buscar dicho lugar para lograr lo que nosotros queremos lograr de verdad, si es nuestro objetivo espiritual. Dios es la fuente de todo, y si Dios es la fuente de todo, y es así, entonces lo más importante es conectar con dicha fuente, conectar nuestro ser con dicha fuente. Hay un lugar en ti para todo, hay un lugar allí, hay otro lugar para una cosa, para la otra, allí encuentras todo, allí dentro encuentras todo, porque la mente, siendo que es dada por el Espíritu de Dios, ahí tiene todos los potenciales para siempre jamás de un ser humano. Allí están todos los potenciales, es cuestión de buscarlos allá adentro, pero ahí están. Hay un lugar en ti donde hay perfecta paz, por ejemplo. Hay un lugar en ti en el que nada es imposible. Allí está dentro, allí está dentro. Hay un lugar en ti donde mora exactamente esa fortaleza de Dios. Allí está y hay que buscarlo. Y ese lugar realmente es el objetivo de que nosotros como hijos de Dios podamos de verdad llegar a esos campos o a esos puntos. Pero para eso, vuelvo y digo, tenemos que hacer una cantidad de cosas que son bastante interesantes desde un punto de vista humano. No puedes ver en ningún momento la creación de lo divino, lo espiritual separado de Dios. Tú puedes ver esto, puedes ver este mundo que es la creación del ser, de la mente del ser. Es la creación de su mente desviada. Por eso es que tenemos tantos problemas, porque nosotros vemos las cosas de cierta manera, no como Dios Padre las propone. El ego, como les he hablado tanto, hace y ya ha creado una realidad en la cual vivimos. Y así, de acuerdo a esa realidad, nos regimos, vivimos nuestra vida. Pero si queremos ver las cosas como son de verdad, tenemos que ir a esa fuente. Y esa fuente, como dice allí, que Él es la primera fuente y centro de todas las cosas y todos los seres. El que Dios Padre haya puesto su espíritu ajustador allí no lo puso de adorno, ni solamente para que nosotros nos uniéramos con Él y fuéramos unos con Él. No, no ese es el objetivo realmente. El que el Dios Padre haya puesto el ajustador de pensamiento dentro de nosotros, lo puso precisamente para que nosotros como personas, como hijos de Dios, pudiéramos lograr todo ese tipo de cosas, pudiéramos entender, ver, en fin. Por eso es que tú no puedes ver la creación de lo divino, lo espiritual separado de Dios. Y si ves algo, entonces no es eso. Dios ha creado cosas de verdad, cosas lindas, pero tú no puedes ver algo separado de Dios. Puedes ver lo que el ego ha creado, pero no lo que Dios Padre ha creado. Todo lo que haces en Él es realmente lo que tiene sentido, porque todo lo que piensas, lo piensas en su mente. Dios Padre te dio todo, te dio la mente, te dio su espíritu, te dio la vida, te dio todo eso, pero de Él dio siempre todo de Él, para que por medio de eso que está allí oculto, está allí en la mente, que no lo hemos explorado, podamos ver las cosas con Él, no desde mi punto, sino con Él. Todo lo podemos ver de esa manera. Si la visión es real, por ejemplo, desde el punto de vista espiritual, porque yo como persona ya he llegado a ese nivel lindo espiritual, entonces puedo ver el propósito, puedo ver parte de ese propósito del Espíritu de Dios. Puedo verlo, puedo sentirlo, puedo hacer. Entonces uno se da cuenta que si no estamos unidos a Él, no podemos ver nada. Dios, como digo, es mi fuente, es nuestra fuente, la fuente y centro de todas las cosas. Hay una parte muy bonita que le decía Jesús a Nicodemo. Le dijo Nicodemo, pero ¿cómo puede uno empezar a captar a ese espíritu que ha de rehacerme? Está en la página 1602.6. Pero ¿cómo puedo ver? Porque él estaba empeñado en lo que Jesús dijo. Tienes que ver con los ojos del espíritu. Y no lo entendía. Entonces él le dice allí exactamente eso. Le dice Nicodemo, pero ¿cómo puedo empezar a captar ese espíritu que ha de rehacerme como preparación para entrar en el reino? Jesús le respondió, el espíritu del Padre ya está, el espíritu del Padre que está en los cielos ya reside en ti. Ahora viene lo más importante, es unirme con Él para poder ver, para poder entender, para poder comprender. No es tanto, porque es que aquí la gente ha entendido que el espíritu ajustador es simplemente para fusionarnos y ya.
para salvarnos. No, esa es la manera más absurda de entender un regalo tan grande como el que tenemos dentro. El Espíritu de Dios sirve para todo, para ver, para unirnos con la mente de Dios, para poder ver las cosas de muchas formas, para poder entender esos lugares de la mente, para poder separar allá internamente, para poder crear en mi mente tantas cosas que solamente puedo estar con Él y puedo hacer muchas cosas. El Espíritu de Dios, dice Jesús, el Espíritu del Padre que está en los cielos ya reside en ti. Ahora, si te dejas conducir por este Espíritu que vive, que viene de arriba, muy pronto empezarás a ver con los ojos del Espíritu y a continuación, si escoges de todo corazón seguir la orientación del Espíritu, nacerás del Espíritu. Pues claro, porque el único propósito de tu vida será hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. No existe en ningún momento ninguna relación entre lo que es real y lo que tú piensas que es real. No hay ninguna conexión. Yo pienso una cosa, pero lo que es real solamente lo puedo ver con Él. Si estoy unido con Él, lo puedo ver. Vuelvo y digo, no piensen tanto que el Espíritu de Dios ha sido puesto allí para que ustedes se salven. No. El Dios Padre ha puesto sus ojos, ha puesto todo dentro de ustedes para que se unan a Él, para que puedan ver la realidad que Él ha creado. Entonces, no existe ninguna relación entre lo que es real y lo que tú piensas que es real. No existe en ningún momento. Nada de lo que piensas que ves guarda semejanza alguna con la otra, con lo que es la verdadera visión o lo que el Espíritu de Dios te podría mostrar. Dicen que el Espíritu de Dios, según lo que dicen allí los reveladores, es la luz piloto dentro de nosotros. ¿Para qué? ¿Por qué dicen eso? Porque es que nosotros vemos es luz. Y aquí estamos ejercitándonos, viendo luz. Aquí nos pusieron la luz del sol y todo ese tipo de cosas para que empecemos a ejercitarnos. Pero dicen que el Espíritu de Dios es la luz piloto que habita dentro de nosotros. Se necesita luz para ver. Dios es la luz en la que yo veo. Esa es la luz en la que yo veo. No puedes ver en la oscuridad. No puedes ver y tú tampoco puedes fabricar la luz a tu manera. No lo puedes hacer. La gente piensa que al aprenderse un libro ya tiene la luz. No, la luminosidad o más bien el despertar espiritual o el ser despertado o el lograr la iluminación es precisamente eso. Unirse con la luz, entender que esa luz piloto es la que refleja las cosas que él mismo puede ver, pero esa luz no sirve para ver estas cosas, ni esta luz del sol sirve para ver lo otro. Hay muchas personas que dicen ver con los ojos del Espíritu, entonces empiezan a hacer chiquito el ojito allí como para poder ver y hacen fuerza. No han entendido realmente ese punto. No, puedes fabricar oscuridad, pero tú no puedes fabricar luz en ningún momento. Y piensa que esa oscuridad es la luz, pero la luz refleja vida. La luz es algo diferente, y nos damos cuenta que la luz refleja vida en un mundo como estos, y es por lo tanto un aspecto de creación, un aspecto de la creación. No podemos nosotros pensar que la luz y la vida están aparte. Mira, nos damos cuenta que en un mundo como estos, si a algo no le da luz, realmente empieza a sentir que falta algo. Nosotros necesitamos la luz del sol para poder vivir y para poder ver. Nosotros necesitamos la luz piloto, que es la luz de Dios, para poder ver lo que Él ha creado. La creación y la oscuridad no pueden coexistir, pero la luz y la vida son inseparables. Es algo importante. No son diferentes, son dos aspectos de la creación. La luz y la vida son dos aspectos de la creación, es lo mismo. Para poder ver, tienes que reconocer que la luz se encuentra no fuera, sino dentro de ti. Eso es algo muy importante. Si tú quieres ver con los ojos del Espíritu, si tú quieres entrar a conocer esas dimensiones, tienes que empezar a entender que la luz no está afuera, sino que está dentro de ti. Porque es esa parte divina. No es solamente para salvarme, vuelvo y digo. Porque la gente, y más que todo uno se da cuenta, los urantianos piensan que solamente es eso. No. Sirve para muchas cosas y hay que entender eso otro. Si yo pienso que el espíritu ajustador ha venido a mi vida solamente para salvarme, estoy siendo egoísta y no estoy haciendo nada. Y nunca entenderé realmente de qué se trata esta vida espiritual. La vida espiritual significa ver las cosas desde ese punto, alimentarme desde allí, vivir las cosas desde allí.
No puedes ver fuera de ti jamás las cosas. Desde el punto de vista espiritual no puedes ver fuera de ti, ni tampoco se encuentra fuera de ti el equipo que Dios Padre puso o el equipo necesario para poder ver. No está fuera de ti el equipo necesario para poder ver. Sería muy raro y sería muy feo. Miren, ni siquiera lo hizo con nosotros en un mundo como estos materiales, que ni siquiera encontramos un equipo para ver. Nosotros no lo tenemos, el equipo no está por allá afuera y tenemos que ir a buscarlo para poder ver. No está dentro de nosotros, está en nuestro cuerpo, que son los ojos, en la vida material. Y en la vida espiritual, pues el equipo está dentro de nosotros. Es cuestión de saber cuál es ese equipo para poder utilizarlo. Una parte esencial de ese equipo es precisamente el ajustador de pensamiento, es esa luz que hace posible el que tú puedas ver. Esa luz está siempre contigo, no necesita ir a alguna parte. Y hace que la visión sea posible en toda circunstancia, en claridad, en oscuridad, en lo que sea. Hace que sea posible en toda circunstancia, ver con los ojos del Espíritu, entender todo eso significa precisamente eso. Lo más importante es que ustedes como hijos de Dios, en lugar de llegar al cielo, traten de llegar primero a sus mentes, traten de llegar primero a ese universo, explorar todo eso, encontrar como un niño cuando empieza a encontrarse sus partes del cuerpo y empieza a disfrutar. Uno se da cuenta, un niño que se encontró la manito y empieza a ver su manito, a tocar su mano, a todo eso y así sucesivamente. Después encuentra la voz y grita todo el tiempo, después encuentra lo que sea y hace. Sí, entonces así. Tenemos que explorar nuestra mente como hijos de Dios. Eso es lo que tenemos. Si la ministra divina nos dio la mente es porque tenemos que explorarla, tenemos que hacer algo importante. Deberíamos de tener una vivienda allí para nosotros. Deberíamos construir nuestra propia vivienda. Y ustedes dicen, eso es locura, eso no tiene sentido, porque es que una vivienda se compra acá afuera con dinero. No, en los cielos no se comercia con dinero, no hay dinero. Pero podemos crear muchas cosas. Nosotros somos hijos de un creador. Y eso es algo muy importante. Deberíamos empezar a crear cosas en nuestra mente. Cosas nuestras. Pero bueno, para eso tenemos que entrenar muy bien nuestra mente. Una mente común y corriente no va a entender esto. No lo va a entender. Porque simplemente para él este tipo de cosas, como decía Jesús, son tonterías, son locura. No tienen nada que ver. Entonces, Dios es la luz en la que ves. Dios es la luz en la que ves. Dios es la luz en la que ves. En este mundo, el sol es la luz en la que tus ojos ven. Pero dentro es totalmente diferente. No hay nada excepto tú que pueda impedir a que suceda ese tipo de cosas. A que tu mente sea capaz de hacer esto. Solamente tú eres el responsable de que eso no se logre. Ahora, nos hemos distraído mucho en esta vida haciendo cosas. La gente piensa que la que más haga cosas es el que más sabe y es el más duro, pero resulta que no es así. Nos damos cuenta, un animal se lo pasa desde temprano haciendo muchas cosas y las hormigas, por ejemplo, trabajan muchísimo, muchísimo. No esperan ninguna paga, pero trabajan, pero no son espirituales. La vida espiritual es algo diferente. No quiere decir que no hagamos las cosas de acá. Claro que hay que hacerlas. Entonces, hay que tener cuidado. La mente, ¿por qué no hemos ejercitado nuestra mente? Porque la mente en este mundo está siguiendo un curso normal, un curso natural. Está siguiendo las cosas comunes y corrientes, pero tú le das la orden. Tú le puedes dar la orden a que la mente te funcione. Por eso le dijo Jesús a este hombre, haz que tu mente funcione para ti, porque es que no está funcionando para ti. Ella funciona desde un curso natural, hace ciertas cosas. Ahora, piensen muy bien. Dios Padre, el Espíritu Infinito, le dio la mente a los universos locales. Y los universos locales, a través de la ministra divina, nos dan la mente. Dios, de alguna manera, es la mente con la que yo pienso. Dios es la luz con la que yo veo. Dios es la mente con la que yo pienso. Cuando estás unido a Dios, de verdad, como debe ser, y entiendes este tipo de cosas, entonces piensas con la mente de Dios. Eso es iluminación, eso es divinidad. Por lo tanto, si eso es así, entonces compartes tus pensamientos con Él. Simplemente así de sencillo, compartes tus pensamientos con Él, porque estás pensando con la mente de Dios.
De la misma forma, tú compartes los pensamientos con Él y Él comparte los pensamientos suyos, los de Él con nosotros o contigo. Son los mismos pensamientos porque se originan en la misma mente, pero haciendo uso correcto. Aquí no se ha utilizado la mente, la verdad, para nada. Se ha hecho ciertas cosas. Hay una cosa muy importante en el libro que quisiera que leyéramos también. En la página 1198.4. Los ajustadores interiores facilitan enormemente. Veamos a leer este espaciecito para que nos demos cuenta de que ellos trabajan de cierta manera, pero la mente funciona en los animales también para ciertas cosas y la gente piensa que todo está bien. Eso es una forma natural. Aquí no se ha explorado realmente ese tipo de cosas. Vamos a leer esto con cuidado. Dice ahí enseguidita en el 5: los animales se comunican entre sí y de manera rudimentaria, pero hay poca o ninguna personalidad en esos contactos primitivos, pero sí utilizan de alguna manera los ajustadores. Dice, no son la personalidad, son seres prepersonales, pero proceden de la fuente de la personalidad, de su presencia aumenta las manifestaciones cualitativas de la personalidad humana. Esto es especialmente cierto si el ajustador ha tenido una experiencia previa. Dice, el tipo de ajustador tiene mucho que ver con el potencial de expresión de la personalidad humana. A lo largo de todas las épocas, muchos grandes dirigentes intelectuales y espirituales de Urantia han ejercido su influencia principalmente debido a la superioridad y a la experiencia previa de estos ajustadores del pensamiento. Los animales también, como les decía allí, piensan y también hacen ese tipo de cosas. Si leemos un poco más atrás, ahí en el 4 dice, los ajustadores interiores facilitan enormemente las formas superiores de intercomunicación inteligente entre los seres humanos. Los animales tienen sentimientos de compañerismo. A veces nosotros pensamos que ese tipo de sentimientos son la mente y resulta que no. Ese tipo de cosas no son nada espirituales, son cosas normales. Los animales tienen sentimientos de compañerismo. El que una persona se sienta, que es mi parce, que es mi no sé qué, que es mi amigo, que es mi no... Eso no quiere decir nada. Que es que son mis hijos, que todo. Cualquier animal, por más insignificante que sea, protege a sus hijos. No, es que yo soy trabajador, es que soy un berraco, yo cuido a mis hijos. Eso lo hace un animal. Cuida a sus hijos, se hace matar por sus hijos. Eso no quiere decir espiritualidad, eso es una cosa animalística. No es normal desde un punto de vista espiritual. Es normal desde un punto de vista humano, como está organizado. Los animales tienen sentimientos de compañerismo, pero no se comunican conceptos entre sí. Pueden expresar emociones, pero no ideas ni ideales. Los hombres de origen animal tampoco experimentan, aquí me está hablando, los hombres de origen animal tampoco experimentan un intercambio intelectual del tipo superior, que es lo que se querría y lo que les estoy diciendo. Ni una comunicación espiritual, ni una comunión espiritual con sus semejantes hasta que no se les concede a los ajustadores del pensamiento. Sin embargo, cuando estas criaturas evolutivas desarrollan el habla, están en buen camino para recibir los ajustadores de pensamiento. Eso es algo muy interesante. También tenemos que hablar sobre eso. ¿Qué significa el que una persona pueda hablar? También es muy interesante ese punto. Entonces, seguimos con esto. La creación y la oscuridad, como les decía, la creación y la oscuridad no pueden coexistir. Pero la luz y la vida son inseparables, como les decía. La luz es esa parte que Dios Padre ha puesto de Él. Dios es esa luz en la que tú ves. ¿Ven? Esa es otra realidad, una realidad totalmente diferente a la que nosotros nos podemos imaginar. Dios es mi mente con la que yo pienso. Dios es todo ese tipo de cosas. Dios es eso, los pensamientos reales y los pensamientos irreales. Los pensamientos irreales es lo que yo me fabrico, que eso es totalmente diferente, pero los pensamientos reales, lo que de verdad tiene sentido, solamente se logra con la mente de Dios. No hay otra cosa, no hay otra forma de hacerlo, no hay otra forma. Ellos dan unos ejemplos muy interesantes. Dice que tú no puedes llegar al amor si no existe un amador interno, que tú no puedes llegar, a ciertas cosas si no existe tal otra, y así sucesivamente. O sea, tiene que haber algo dentro, que tú no puedes llegar a explorar el universo y todo ese tipo de cosas si no hay un evaluador dentro, y así. O sea, de todas maneras te estás diciendo de que tienes que entender que hay cosas que hay que encontrar para poder vivir nuestra vida espiritual. Tal como tú eres parte de su mente, de la mente de Dios, así también sus pensamientos son parte de esa mente de Dios. ¿Dónde están de verdad? ¿Dónde están tus pensamientos
reales, ¿dónde están? En alguna parte de tu mente. Hay que buscarlos y eso es lo que toca hacer. Pero primero tenemos que encontrar esa luz para poder ver. Tenemos que encontrar esa mente que ya la tenemos, pero tenemos que saber cuál es la que está funcionando. Hay intercomunicaciones que son muy importantes. Hay cosas bellas que se pueden hacer allí dentro. Hay que buscar en la mente, en tu propia mente tienes que buscar, porque ahí es donde realmente se debe encontrar, no está afuera. Las cosas todas están allí dentro. Dios Padre puso todo dentro del ser para que no tengas que ir a ningún lado. Allí está dentro. Es cuestión de saber cómo explorar. Aún tienen que estar allí. Esas cosas que Dios Padre puso están allí. Esas cosas están allí. Siempre están allí. Siempre estarán allí en su mente. Debemos abandonar. ¿Y qué es eso real? Bueno, pues como les digo, primero tenemos que tener ese equipo que ya lo tenemos dentro, no tenemos que buscarlo fuera para poder encontrar y entender aquellas cosas. Los pensamientos del mundo son nuestros peores enemigos o nuestro peor enemigo, los pensamientos del mundo. ¿Y cuáles son los pensamientos del mundo? Bueno, el 90% de los pensamientos que ustedes tienen son mundanos. Y quiero que hagan ese ensayo, hagan ese cuestionario entre ustedes, hagan ese ejercicio para que ustedes se den cuenta de que la mayoría, el 90% o más de los pensamientos son mundanos. Ese es el peor enemigo. No permitamos que los pensamientos del mundo nos detengan en esta búsqueda. Por eso dice allí que el Espíritu de Dios aquieta todo ese torbellino de pensamientos que lo único que hacen es hacer ciertas cosas, y allí es cuando Él encuentra un intervalo para poder entrar y hacer ciertas cosas. Pero como les digo, ese trabajo no lo hace. A veces lo hace un ajustador experimentado, a veces lo hacen ellos, pero nosotros es los que tenemos la responsabilidad de hacerlo. Tratemos de reconocer que solo aquello que Dios quiere que hagamos es posible hacerlo. Si Dios Padre quiere que hagamos ese tipo de cosas, es posible para hacerlo. Y nosotros siempre nos lanzamos con lo imposible. Como les decía alguna vez, hay 999 cosas buenas y una mala, y buscamos la mala. Eso es algo extraño. 999 cosas buenas, pero nos quedamos con la mala. Yo no sé cómo las encontramos. Y en 1.000.000 hay una cosa mala y la encontramos, pero no la buena. Eso es muy triste, de verdad. Tratemos de comprender que solo lo que Dios quiere que hagamos es lo que nosotros debemos hacer. No lo que nosotros queremos hacer, sino lo que Dios Padre quiere que hagamos. Eso es lo que debemos hacer. ¿Por qué? Porque Él lo ha escogido de esa manera y porque así debe ser. Tratemos también de recordar que no podemos fracasar al hacer ese intento que Él nos está proponiendo, porque Él nos está incitando a hacer eso y porque es la voluntad de Él. Entonces no podemos fracasar. Hay mucha gente que entra a estas cosas y dice, ay no, pero eso es imposible. Pero se pone a hacer aquello que es irreal, aquellas ilusiones que son solamente ilusiones, y para eso sí dice, eso sí es posible. Pues no es posible. Esa es la voluntad de Dios. Si Él quiere que hagamos las cosas, es su voluntad, y por eso Él quiere que lo hagamos, entendamos de verdad. Mis pensamientos reales están en mi mente. No tengo que buscarlos en la mente de nadie. Están en mi mente. Así de sencillo. Están en mi universo. Están dentro de mi universo. Es cuestión de buscarlos. Y yo sé que cada uno nos gustaría, ¿sí?, encontrar esos pensamientos reales. Encontrar esa forma de ver real. Y eso hay que hacerlo. De todas maneras es cuestión de práctica. Hay que ir más allá de todos los pensamientos irreales para que podamos encontrar esa verdad que está en la mente, y de llegar realmente a lo eterno, que es lo que Dios Padre quiere. Él puso la entrada, y eso es la mente que dio el Espíritu Infinito, que tiene un valor incalculable, el cual no se ha usado todavía, la verdad. Ha servido para vivir allí nosotros, para hacer ciertas cosas y todo eso. Hemos confundido los pensamientos, o más bien las sensaciones que produce el cuerpo, con pensamientos divinos. Eso es así de sencillo. A veces nosotros decimos, uy, tengo hambre, y decimos, eso es un pensamiento. Pues sí, pues de alguna manera sí, pero es que el cuerpo le está diciendo que quiere algo. Entonces usted dice, voy a buscar comida, y dice uno, uy, qué pensamiento. O tengo un pensamiento, voy a preparar tal cosa. O tengo un pensamiento,
voy a poner un negocio para hacer dinero. Esos son pensamientos normales. ¿Para quién es el dinero o qué es el objetivo? Pues para alimentar un cuerpo, para vestir un cuerpo, pero no tiene que ver con lo divino realmente. Vuelvo y digo, no quiere decir que de ahora en adelante entonces ya no vayan a hacer nada. Sí, hay que alimentar el cuerpo, pero hay que entender cuáles son los pensamientos que de verdad proceden de Dios y los que proceden del cuerpo. Ay, voy a estudiar tal cosa porque es que eso sí da dinero. Esos son pensamientos del cuerpo, no más. Y eso no tiene que ver en ningún momento con esos pensamientos reales. ¿Cómo podríamos decir que esos pensamientos son reales? Bueno, pues podemos decir que son reales porque pues tenemos hambre seguramente, necesitamos hacer otras cosas, pero realmente son pensamientos irreales. Eso es irreal. Debajo de todos los pensamientos insensatos, debajo de esas ideas tan estúpidas que a veces tenemos, ideas descabelladas con las que abarrotamos nuestra mente, ahí se encuentran los pensamientos de Dios. Pero para eso tenemos que utilizar la mente de Dios para llegar allá. Están ahí en tu mente, siempre, siempre estarán en tu mente, tal como siempre lo han estado, siempre están allí. Que la actitud suya sea indiferente a ese tipo de cosas, ya eso es cosa diferente, pero realmente siempre han estado allí, siempre ha estado el cielo dentro de ti, es algo extraño, siempre ha estado Dios Padre dentro de ti, siempre ha estado de alguna manera el Hijo, la segunda fuente y centro conectado contigo, y siempre ha estado el Espíritu Infinito conectado contigo, y cada uno de ellos les ha dado unos regalos demasiadamente importantes, pero la rebelión de Lucifer ha hecho que busquen las cosas de una manera diferente. Esa es la cuestión que a veces no entendemos. Tal vez la gente no se dé cuenta, tal vez no se dé cuenta de eso, pero realmente es un gran regalo. Hay un alto valor dentro de nosotros. Dentro hay un alto valor, es cuestión de entender. Allí dentro de nosotros también hay una fortaleza grandísima, una fortaleza grande. Pero nosotros queremos hacer nuestras fuerzas y buscar nuestras fuerzas afuera. Por eso dijo Jesús, no confíes en las fuerzas de la carne. No haga eso. Pon tu confianza en Dios. Pon tu confianza en Él. Nosotros confiamos en nosotros. Si solo confías en tus propias fuerzas, pues claro, es lógico. Tienes todas las razones del mundo para sentirte deprimido, ansioso, atemorizado. Bueno, en fin, vuelto nada. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque estás confiando en ti mismo, estás haciendo ese tipo de cosas. Hay mucha gente que dice, confíe en ti mismo. Es bueno tener un poco de confianza y eso está bien, pero si solo confías en tus propias fuerzas, estás en problemas. Porque Dios es la fuente y centro de todas las cosas y todos los seres, y debemos ir a esa fuente, y Él la puso dentro. El Espíritu Ajustador, vuelvo y les digo, no está solamente para que ustedes se salven. No, señor. Tal vez una persona, después de leer y leer el libro, después de estudiar y estudiar la Biblia, después de asistir y asistir, si no ha entendido este tipo de cosas, muy seguramente no se salve. Hay que empezar a ejercitar y a vivir el cielo en esta tierra de esa manera. Pero bueno, de todas maneras, vuelvo y digo, si tú confías en tus propias fuerzas, no puedes hacer nada. ¿Qué puedes predecir o controlar si solamente estás confiando en tus propias fuerzas? ¿Qué hay en ti con lo que puedas contar supuestamente grande sin Dios? ¿Qué te podría capacitar, por ejemplo, para ser consciente de todas las fases de un problema, de cómo enfrentarlo, de cómo hacerlo, de resolverlo de tal manera que pueda haber un beneficio bueno y concreto, incluso de un problema que vemos que no tiene sentido? ¿Qué podemos sacar? Si no estás unido al Espíritu de Dios, pues seguramente vas a tener problemas. ¿Qué hay en ti? ¿Qué hay en ti que te permita poder reencontrar la solución correcta, esa solución que solamente procede de Dios, y hacer las cosas desde el punto de vista divino? ¿Qué hay verdaderamente en ti si dejas y no puedes buscarlo? O sea, es decir, si no estás unido a lo divino. Por ti mismo, te digo de corazón, no puedes hacer ninguna de esas cosas. No puedes hacer nada. Porque Dios Padre es la fuente y centro de todas las cosas. Creer que puedes hacer las cosas, eso no tiene sentido. Simplemente vas a terminar en miedo, entonces vas a empezar a justificar el miedo. Es que claro, yo hago estas cosas porque, bueno, yo siento esto porque tal cosa, ¿ves? Porque estás justificando el miedo, porque no estás unido a la fuente. Entonces empiezas a justificar la ansiedad,
Y así sucesivamente, a justificar la depresión, a justificar la ira, y así. No tiene sentido, porque tú tratas de vivir una irrealidad desde tus propias fuerzas. ¿Quién puede depositar su fe en la debilidad y sentirse seguro? Nadie. Por otra parte, ¿quién puede depositar su fe en la fortaleza y sentirse débil? Nadie. Se va a sentir fuerte porque está desde otro punto. Dios es tu seguridad en toda circunstancia. Dios es tu poder en toda circunstancia. Es así. Esa voz que habla dentro de ti, que es el ajustador de pensamiento, esa parte divina, su voz que habla por Él en toda situación y en todos los aspectos de cada situación, esa parte es precisamente tu fortaleza. Esa es esa parte que está hecha para eso. Y no quiere decir que una persona dice, pero yo ¿por qué no escucho la voz de Dios? Hay mucha gente, pero yo no escucho, porque está tratando de escucharla con los oídos. Los oídos sirven para escuchar ruidos afuera. Tenemos que ir adentro para poder entender y ver desde otro punto las cosas. Allí es cuando empezamos de verdad a escuchar. Y la voz que habla por Él, piensa como Él. Es lo más bonito. La voz que habla por Él, piensa como Él. Y cuando yo escucho de esa manera, estoy escuchando los pensamientos de Dios. Ahora, si una persona solamente confía en uno mismo, dice, yo confío en mí mismo, eso está bien, vuelvo y digo. Puede que sirva para adquirir un poco de confianza y funcione para algo, pero ya para este tipo de cosas ya es algo totalmente diferente. Necesitamos la fortaleza de Dios para tener éxito en todo esto que podamos hacer. De lo contrario, no lo podemos hacer. Si hay miedo en alguna decisión, en lo que vamos a hacer, si hay miedo, es señal clara de que estás confiando en tu propia fortaleza y no en Dios. Eso es bueno que se hagan ese test. Si ustedes ven que están sintiendo miedo por ciertas cosas o lo que sea en algo que emprenden, yo no puedo. A veces la gente dice, yo no puedo lograr esto. No, la espiritualidad para mí es muy dura porque la está haciendo desde otro punto, porque la está haciendo desde sus propias fuerzas. En ese momento han dejado a Dios de lado y por eso es que pasa eso. Ahora, la voz de Dios, esa voz que habla, son los pensamientos de Dios. Es muy posible escuchar la voz de Dios. Es claro que se pueda escuchar, pero no con los oídos. No se puede escuchar con los oídos. Y podemos escuchar la voz de Dios todo el día, porque los oídos escuchan una cosa y nosotros escuchamos desde otro punto. Y podemos escuchar tanto lo de fuera, que es el nivel animal, podemos escuchar con los oídos, y desde el otro punto podemos escuchar la voz de Dios. Y no interferirá en ningún momento en nuestras actividades diarias, porque no tiene nada que ver. Esa parte, como les decía, de tu mente, esa parte que está allí, hay que buscarla. Allí donde reside esa verdad, esa parte de la mente, que es ese terreno, está en constante comunicación con Dios. Y ellas están comunicando, esa parte de la mente está comunicándose con Dios todo el tiempo. Hay un diálogo entre ellas. Acuérdense que la mente que le da Dios Padre no es simplemente que dice, listo, yo quito una parte aquí y se la doy allá y allá, pues que se friegue a ver qué pasa. Es una herramienta. No, la mente de alguna manera está viva y hay un diálogo en alguna parte de la mente entre Dios Padre y esa mente. Hay un diálogo, siempre está abierto ese diálogo, es como una frecuencia, es como si fuera una emisora donde se está hablando todo el tiempo, todo el tiempo se está hablando. Esa parte de tu mente, esa parte que hay que buscarla allí, que hay ese contacto, así sea consciente o no, así no sea consciente, siempre estará comunicándose. Es una estación que existe en la mente de cada persona. Esa es la otra parte de tu mente, la que opera en ese mundo del espíritu y la que obedece lógicamente a las leyes de Dios, esa parte. Pero está la otra parte de la mente, o del cerebro más bien, que opera en este mundo y a veces lo confundimos. Esa es la parte, vuelvo y digo, esa parte es la parte importante a la cual nosotros tenemos que llegar. Al estar completamente distraídos en este mundo, pues no vamos a llegar allá, porque si estamos distraídos estamos haciendo una cantidad de cosas, pero no estamos pensando en esto. Hasta ahora yo creo que estas cosas que les estoy hablando a ustedes seguramente ni se les había pasado por su imaginación, pero es así. Allí hay un universo y hay una cantidad de comunicaciones dentro de una forma de otra, y eso es lo que tenemos que llegar. Esa es la parte más importante. Ahora, el mundo común y corriente, los pensamientos de este mundo son los que son como los frenos, el enemigo para poder lograr eso. La parte que está escuchando a la voz de Dios o ese diálogo que está pasando allá adentro,
es totalmente diferente a lo que nosotros podemos imaginar. Está contigo, está todo el tiempo allí y tú no te das cuenta de eso. La otra parte, que es la parte puramente humana, como el pensamiento del cerebro, las cosas, lo que siente, esa otra parte es loca. Hablemoslo así, no tiene sentido. Hay una ilusión allí dentro, es una ilusión. Hay una forma frenética de ver las cosas, una forma perturbadora de vivir. Y está desprovista de toda realidad desde el punto de vista de Dios, porque no procede de los pensamientos de Dios. A esa voz es bueno no prestarle tanta atención. Sí es importante porque tenemos que hacer ciertas cosas en este mundo, pero es importante no prestarle tanta atención. Traten de identificarse con esa parte divina, con esa parte de la mente donde está todo el tiempo esa comunicación. Pero para ello hay que hacer unos ejercicios y poder entrar a ella. No olviden la parte consciente onírica. Tienen que trabajar desde sus puntos. Entiendan que la vida del hombre es tanto la vida con los ojos abiertos y la vida con los ojos cerrados, porque son ustedes lo mismo. No hay una muerte en el momento que cierran sus ojos. Simplemente son ustedes vivos y siguen viviendo lo que hay. Esa es la otra parte que tenemos que explorar. Esa parte onírica tenemos que explorarla porque allí está la otra parte de la espiritualidad y es muy pero muy importante. Traten siempre de oír la voz de Dios desde ese punto. Traten siempre de hacer las cosas de esa manera. Vivan de esa manera. Entonces, cuando tratamos de oír la voz de Dios, recordándonos dentro de nuestro ser que hay una parte de Dios en nosotros y que existe esa comunicación todo el tiempo, entonces podemos llegar a escuchar realmente ese tipo de comunicación. Pero tenemos que utilizar todas esas herramientas que ya les estoy diciendo. El que quiera oír esa voz la va a escuchar, pero muchas veces se escucha la voz del yo, la voz de los yoes, la voz del uno, del otro. El uno me dijo esto, el otro me dijo lo otro y seguimos escuchando eso. De verdad es un trabajo bastante tremendo. Para eso hay una forma que es entrar en silencio, ¿no? Que es la meditación, entrar en silencio, permanecer uno tranquilo para poder hacer eso, aquietar esos pensamientos que no me dejan, no puedo entrar allá. Esos pensamientos están allí como una telaraña, otra y otra que no me dejan entrar allá. Cuando hay una pequeña luz y se hace exactamente lo que es meditación, puede suceder ese tipo de cosas. Cuando estamos orando también puede suceder ese tipo de cosas, de que esa maraña de pensamientos se retire y podamos llegar hasta esa parte tranquila donde está esa comunicación interna, donde podemos utilizar esa luz interior. Entonces hay que ir más allá de todo ese tipo de distracciones, de todo ese tipo de imaginaciones confusas que no tienen sentido, imaginaciones enfermizas, todo eso, que la verdad son pensamientos que lo único que hacen es dañar y empañar ese eterno vínculo espiritual que siempre ha estado allí. Deberían de tratar de hacer eso cuando hagan meditación. Bien, entrar allí y hacer ese tipo de cosas no es fácil. Me gustaría estos temas poderlos ampliar un poco más como para poderles explicar más a fondo cómo se hace ese tipo de cosas. Poder tener esa comunicación más clara con Dios Padre, aunque cada uno puede encontrar su forma, pero muy seguramente algunas palabras pueden ayudar. Acuérdense que pues para eso es la comunicación, exactamente, para que podamos agilizar un poco más nuestra comprensión. Es difícil llegar allá porque estamos tratando de llegar a un lugar bastante apartado, se puede decir, muy apartado. Estamos tratando de llegar a Dios Padre desde este punto, entonces por eso es un tanto difícil. No es difícil. Si lo vemos desde el punto de vista espiritual, no es difícil, la verdad es muy fácil. Página 1199.2, que fue la página que les di, dice: a menudo los ajustadores supremos y autónomos son capaces de aportar factores de importancia espiritual a la mente humana cuando estos fluyen libremente en los canales liberados. Cada uno de esos canales, mira, esto es bien bonito. Bueno, hay tantas cosas que quisiera compartir de verdad con ustedes, pero por ejemplo poder ver cada uno de estos canales, cada una de estas cosas y poderlos liberar, que eso es lo más importante, no solamente verlos sino liberarlos para que pueda pasar ese tipo de cosas. Dice, pero controlados de la imaginación creativa. En esos momentos y a veces durante el sueño, dice, el ajustador puede detener las corrientes mentales, frenar el flujo
y luego desviar la procesión de las ideas. Todas esas ideas y todo ese tipo de cosas que son solamente mundanas y todo ese tipo de cosas que no tienen sentido. Todo esto está destinado a efectuar profundas transformaciones espirituales en las partes recónditas superiores de la superconsciencia. Mira, que es que el trabajo no es solamente aquí de la memoria. Hay que empezar a cultivar dentro, a sembrar dentro de la mente ciertas cosas. Imagínese usted la mente como si fuera primero un planeta. Hay que colonizar y hay que cultivar, hay que sembrar allá adentro y hay que hacer una cantidad de cosas para que eso suceda. Dice, todo esto está destinado a efectuar profundas transformaciones espirituales en las partes recónditas superiores de la superconciencia, ir haciendo ese tipo de cosas. Hay muchas cosas, vuelvo y digo, que quisiera comentarles. Pero bueno, eso era todo lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias por estar allí. Y bueno, por la autoridad que Dios Padre me da en esta tierra, yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Que Dios Padre esté con ustedes por siempre.